Ok, bueno. Saludos, amados hermanos. Estamos con ustedes una vez más compartiendo la palabra de Dios. Y para nosotros es un gran privilegio y le damos muchas gracias a Jesús por esta oportunidad de tener al hermano Angelito aquí. Lamentablemente mi hermanito no pudo estar con nosotros hoy, pero si Dios lo permite, en otra ocasión estará traduciendo al ruso. Mi hermano Angelito, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí en este programa, compartiendo la palabra de Dios. Y como siempre digo, es algo que me llena el corazón y de mucha alegría y mucha bendición. Gracias a ti, Anita, bueno, siempre por esta oportunidad y gracias al Señor que nos ha dado este privilegio de compartir la palabra y que sea de bendición para todos mis queridos hermanos ahí que nos van a estar comentando, que se van a conectar y todo aquel que pueda llegar a este video. Así que Dios les bendiga y a ti, Anita, te bendiga grandemente el Señor. Gracias, mi hermano. Y bueno, el tema que escogimos, bueno, creo que fue el Señor quien nos guió, porque a veces pensamos una cosa, pero el Señor guía otra, o tal vez Dios pondrá en nuestras bocas otras palabras que no hemos preparado, pero vamos a confiar en la gracia del Señor, pues que esté guiando nuestras palabras para que sean de bendición, primeramente para el pueblo de Dios, para nuestras vidas y para aquellos que están entrando en el camino de Cristo. Y bueno, mi hermano, quisiera contigo abrir Mateo 24, el versículo 37. Vamos a ver lo que dijo Jesús, precisamente que el Señor estaba hablando acerca de la venida de Jesús, de la segunda venida de Cristo. ¿Y qué dice aquí? Mateo 24, 37. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Más adelante vemos que el Señor está explicando, ¿no?, acerca del arrebatamiento, cómo será, que dos estarán en la cama, uno será llevado, dos estarán trabajando, uno será llevado. Pero en lo que queremos enfocarnos hoy, con la misericordia de Dios, es qué había en los tiempos de Noé. ¿Por qué el Señor nos está comparando los últimos tiempos con los tiempos que vivió Noé? Una de las personas, de los héroes de la fe muy grande de la Biblia. Mi hermano Angelito, quisiera que nos compartieras quién era Noé, qué fue lo que vivió, qué sucedió con esta persona. Amén, mis amados hermanos, amén, Anita. Bueno, los tiempos de Noé, es un varón justo en sus tiempos, aparece ahí en Génesis el capítulo 6, este varón, y junto con una descripción que puede sonar terrible porque dice que Dios se arrepintió en su corazón de haber hecho al hombre, y ya, bueno, veía el Señor que todo plan, todo designio de los pensamientos, todo lo que hacía esta generación era mal, era de continuo mal. Pero entre ellos dice que Noé halló gracia delante de Dios y era justo, era perfecto en su generación. Entonces, este varón era un varón, podríamos decirlo así, conforme al corazón de Dios. Un varón que en estos tiempos era un varón que hacía la diferencia, era un varón que era santo, un varón que caminaba con Dios, muy parecido a Enoc, que Enoc caminó con Dios y por ese motivo le llevó el Señor, que es la promesa que nosotros esperamos que ocurra en estos tiempos, que venga la venida del Señor, que está ahí en 1 Tesalonicenses 4 del 16 en adelante. Esperamos con ansias que el Señor nos venga a buscar y tenemos que, y mire qué punto importante, Anita, de hablar de Noé, porque creo que tenemos que ser como Noé para volar en estos tiempos. Tenemos que entrar en esta arca. Estamos preparando el arca hoy en día. Aquí está mi arca. Aquí está que tengo que prepararla, tengo que armarla como el Señor mandó. Entonces, cuando yo leo de Noé, yo digo, Señor mío, vaya que me falta, aleluya. Vaya, pero para allá buscamos, vaya que para allá trabajamos. Pero este varón, Anita, hermana mía, era un varón perfecto en su generación. Aleluya. Era perfecto en su generación. Que el Señor como que nos dejó muy claro esa palabra. Y Noé era perfecto
en su generación y caminaba con Dios. Eso cuando lo leíamos, yo decía, Señor, qué maravilloso, caminaba contigo. Y Enoc caminó con Dios. Y vemos que muchos héroes de la Biblia caminaron con Dios. ¿Y cómo lo hicieron? Si pensarlo así Aleluya. humanamente, pues ¿cómo uno va a caminar con Dios? Dios está en el cielo y uno está en la tierra. Pero es que ellos tenían delante de sí siempre al Señor. Ellos tenían en su mente, en su corazón, al Dios del universo en quien creyeron, porque de otra manera no hubieran llegado a ser lo que fueron. Por la fe llegaron a serlo. Por la fe caminaron con Dios. Por la fe se cuidaron en esa perfección. Pero fíjate qué interesante, mi hermano, que el Señor nos habla de Noé y nos dice de la perversión de toda la humanidad. Dice, Gloria a nadie, Dios. nadie más buscaba a Dios. Ya nadie invocaba a Dios. Y eso pasó no sé cuántos años después que el Señor creó el cielo y la tierra, creó a Adán y Eva, que ellos pecaron, tuvieron su descendencia. No sé si pasaron 1000, 2000 años tal vez. Y dice, y nadie en la tierra invocaba el nombre de Dios. Y solo Noé halló gracia en los ojos de Dios. Bueno, cosa que uno se impresiona. Y entonces, ¿por qué el Señor nos está llamando como que a repasar todo esto? Porque vemos que en los últimos tiempos, como dice el Señor, será como en los tiempos de Noé. La gente no va a buscar a Dios. La gente no va a querer escuchar de Dios y mucho menos obedecer la voz de Dios. Bendito Dios, Y ayúdanos, Señor. fíjate, mi hermano, qué interesante que Pablo también en la palabra nos recalca, bueno, el Espíritu Santo a través de Pablo, en 2 de Timoteo 3, acerca de los últimos tiempos y de los hombres que van a vivir en ese tiempo. Vamos a leerlo, yo creo que es importante, ¿verdad? Amén, Ver cómo la amén. palabra describe a esos hombres que vivirán en los últimos tiempos y entendemos ahora que vivieron así mismito en los tiempos de Noé. Bendito Dios. Segunda de Timoteo 3, desde el versículo 1. Amén. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Imagínate, mi hermano, el Señor nos está describiendo Bendito Dios. el mundo actual. Gloria a Miramos Dios. alrededor y ¿qué es lo que vemos? A personas que se aman a sí mismas, personas que son ingratas, jóvenes que son desobedientes a los padres. Y yo digo, bueno, Señor, si describiste esto para los últimos tiempos y nos dices que ante la venida de Jesús será como en los tiempos de Noé, entonces esas personas serán así. Aleluya. Me acuerdo de Jeremías 17 que dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo digo, Señor, ahora entiendo. ¿Cómo está el mundo ahora? ¿Cómo está el pensamiento humano? Y de hecho me acuerdo también mucho, si bien estamos en los tiempos, hablando un poco de los tiempos de Noé, pero también los tiempos de Noé creo que era lo mismo que la ciudad de Sodoma y Gomorra. Era exactamente lo Así mismo. es. Entonces, y quería detenerme ahí un poquito, hermanita, tú sabes que en Sodoma y Gomorra, cuando llegaron los ángeles, los hombres perversos fueron a la casa de este varón Lot y querían, como se dice, abusar de él, querían conocerlo, o sea, eran hombres depravados, palabra que mencionaste ahí en 2 de Timoteo 3, eran hombres que solamente querían satisfacer ese deseo carnal, cegados completamente. Entonces, el Señor me llevaba a profundizar y me decía, ¿y sabe por qué entra el pecado en la humanidad? ¿Por qué la gente se ciega? ¿Por qué la gente se ira? ¿Por qué la gente busca su propia gloria? ¿Por qué piensan en sí mismo? Y mire, hermanita, ahí en Ezequiel, en el capítulo 16, en el versículo 49, dice,
he aquí que esta fue la maldad que hallé, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Y yo también lo Ujú, vería como en los tiempos de Noé. He aquí que esta fue la ujú. maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron, ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Y aquí está el tema aquí que dice, Así, y cuando lo vi, las quité. Entonces, ¿qué pasó? Que entró la soberbia, en estos tiempos había mucha soberbia, había mucha vanidad, vanagloria, orgullo. Entonces, así es, eso hizo así que es, el pecado entrase al corazón, se quedara ahí, y qué peligroso es cuando a veces nos cerramos al consejo. Qué peligroso es cuando a veces nos así dicen, es. hermano, busca la santidad, hermano, obedece al Señor. Y uno dice, no, 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 es que esto no es así. Eso es principio, eso ya es soberbia. Y la soberbia empieza a abrir el corazón para que entren todos esos pecados y se peguen. Y finalmente esto se lleva a cabo, entra la iniquidad y luego la transgresión, mi hermanita. Sí, porque la soberbia sabemos que fue el pecado de Satanás, el enemigo de Dios. Amén. Él se creyó algo. Él dijo, pues soy hermoso, tengo tanto talento, no sé qué, y tal, me sentaré en el trono de Dios. Seré como los dioses, ¿no? Pues se imaginó que Dios lo reprenda, nuestro enemigo. Y la soberbia, pues lo destruyó. Entonces lo que vemos, que como leíste ahora en Ezequiel, Sodoma y Gomorra, las personas estaban tan ensoberbecidas que Dios a sí mismo los destruyó. Y como evidencia tenemos al mar muerto. Gloria a Y ahí no Dios. hay vida, no hay vida. O sea, no se puede jugar con las cosas de Dios y mucho menos con el alma, ¿no? Porque si jugamos con nuestra alma sabemos que el fin es muy doloroso. Y lamentablemente Amén. muchas personas no creen porque no quieren creer, pero sí hay un infierno y sí hay un cielo. Y el Señor por eso ahora es que te dice, ahora es que tienes que decidirte. O vas a buscar a Cristo y vas a andar conforme a la voluntad de Dios, buscando la gracia de Dios, siendo perdonado tus pecados, y irás al cielo porque así lo prometió Dios a los que buscan y los que le aman. O vas a ser soberbio, vas a vivir como quieras, pero tus consecuencias será el infierno eterno. Y no es que estamos con Angelito Amén. aquí asustando a nadie, pero es la realidad No. de la cosa. Todo Amén. pecado tiene que ser castigado. En aquel entonces, cuando Noé, Dios mandó un diluvio como castigo del pecado del hombre. En los tiempos de Lot, cuando Sodoma y Gomorra existían como ciudades, estaban tan pervertidas que el Señor dijo, no, ya no hay más oportunidad para ellos. Y envió fuego del cielo, que, Ya. como dijimos, ¿no? El mar muerto está ahí para demostrarnos la veracidad y las, como decir, ¿no? Pues que es malo jugar con las cosas tan santas, ¿no? De Dios y de la palabra. Y otra Amén. cosa, también para recalcar más aún de los últimos tiempos que estamos viviendo, en 1 Timoteo 4:1 vamos a ver lo que dice el Señor acerca también de los últimos tiempos. 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a los espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí vemos algo Amén, muy Señor. importante. En los últimos tiempos, no solamente que el impío vivirá impíamente, sino que habrá apostasía en el pueblo de Dios. Porque un impío no apostata, porque nunca conoció a Dios. Una persona que nunca conoció a Dios no tiene, como decir, no, pues por qué estar en esa lista, digamos así. Y lo Bendito que vemos, Dios. hermano, lamentablemente en el día de hoy, es que hay tantas iglesias que se han apartado de la verdad de Cristo, que han dejado de predicar el Evangelio puro y santo,
y se han ido tras fábulas, se han ido tras emociones, se han ido en engaños, hipócritamente, hablando de Dios y no viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y les confieso, eso trae mucha tristeza al corazón. Dice la palabra que Lot entristecía su corazón todos los días, entristecía su alma. Y no, imagínense vivir y ver toda esa maldad ahí, pues cómo cuidar a sus hijas, cómo cuidar a la familia para que no sean influenciadas por todas esas personas, ¿no? Pues que no buscaban a Dios. Yo Asimismo, Noé. pienso, hermanita, referente a aquello que yo creo que aquí el problema grave que pasa por el tema de la Ajá. apostasía, que nombraste la apostasía, es que ahí en Mateo, en el capítulo 4, Jesús rechazó las tentaciones del diablo. Así Entre es. ellos el pan, entre ellos las riquezas, todo lo que el diablo asumía que era suyo, porque es atrevido, es patúo, y todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy en día muchos de estos cristianos, lamentablemente, por eso llega la apostasía, están buscando todo lo que Jesús rechazó. Buscan fama, buscan reconocimiento, buscan el favor de los hombres, la gracia de los hombres. Entonces, lo mismo ahí que pasa, que en una oportunidad, ahí en Juan el capítulo 9, cuando el ciego es sanado, los padres del ciego no quisieron decir que fue Jesús que lo hizo, porque ellos no querían ser echados del templo, porque amaban más la gloria de los hombres. De hecho, mucho pueblo judío no quería confesar públicamente que Jesús era el Mesías, porque sabían que iban a tener problemas con los judíos. Como amaban más la gloria del hombre, entonces estaban todos callados. Y eso pasa hoy en día, hermanita, que lamentablemente Así. la gente está buscando lo que Jesús rechazó. Entonces nos olvidamos inmediatamente de lo que dice ahí en Mateo 16, 24, que el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así es. Así es. Por eso yo creo que hoy el Señor, una vez más, nos está haciendo ese llamado de tomar la cruz, de vivir una vida digna. Pero vamos a ver, según la Biblia, qué consejos le podemos dar a los jóvenes, qué consejo le podemos dar a los cristianos que quieren agradar a Dios, a aquellos que se Amén. están esforzando en el camino de Jesús, porque no todo está perdido. Tenemos al Dios de nuestro lado, que sí, el mundo se ha pervertido. Es cierto que, como dice Isaías, no hay nadie que clame por la justicia. Y lamentablemente es cierto. Tú miras alrededor y aún en esta pandemia, cuando las personas están enfermas bueno, no sé cómo en los países, digamos, allá en Latinoamérica, pero aquí en Rusia, mis hermanos, en vez de buscar a Dios, están buscando otras cosas. No voy a decir cuáles cosas, pero no buscan a Dios, no buscan la ayuda de Dios. Claman, como decir, buscan a doctores, buscan a lo que sea, menos a Dios. Y uno dice, pero es ilógico. Cuando una persona está enferma, al primero que llaman, al primero que buscan es a Dios. Amén. ¿Acaso no es así? En los años de guerra, Rusia era comunista y muchos soldados, muchos generales y todo eso, ¿no? Pues confesaban que eran ateos, que no creían en Dios. Más la historia cuenta que antes de salir a la guerra, todos oraban y pedían, Dios, ayúdanos. Entonces, Gloria a Dios. el cristiano, ¿no? Pues, pero es que tú no crees en Dios, dice, no, por si acaso. Porque es lógico, cuando uno tiene miedo, cuando uno está con dolor, cuando uno tiene eso, pues ¿a quién clama? A Dios. Pero vemos que en los últimos tiempos ya la gente no busca a Dios, ya no clama a Dios, como que piensan que si pueden vivir sin Dios, así, pues así se acabará, como todo estará bien. Pero fíjate, una vez el pastor de allá de Cuba, me acuerdo que dijo, un hombre de pronto puede vivir sin Dios, o puede vivir pensando en sus imaginaciones, ¿no? En su ignorancia, que puedo vivir sin Dios, pero morir sin Dios es horrible, Es terrible, mi hermanita. es terrible. Por eso el Es Señor hoy nos terrible. está llamando, está poniendo nuestra mirada en algo muy serio, que sí, estamos viviendo en un tiempo de apostasía espiritual de muchas personas
que se llamaban cristianas y se han desviado de la sana doctrina, se han desviado del plan eterno de Dios, que es salvar la vida, como decir, no el cuerpo, sino el alma, salvar tu alma para que estés un día en el cielo con Jesús. Y se desvían de eso, buscando materiales, como decir, ¿no? Pues riquezas materiales, buscando otras cosas. Y el Señor nos dice, sí, ustedes están viviendo entre esas personas que son ignorantes, desobedientes, que son, bueno, como lo acabamos de leer ahora en Timoteo. Pero nosotros como cristianos, ¿cuál es nuestro papel? Angelito, trata de explicar con el favor de Dios, cómo un cristiano, cómo un joven se puede cuidar en medio de esta generación que está perdida. Amén. Bueno, ya entendemos que la generación está en el pecado, y me acordaba de esta mujer ahí en Juan 8, que esta mujer ramera fue pillada en el acto de adulterio, y que el Señor le dijo, bueno, ni yo te condeno, vete y no peques más, porque el mundo ya está bajo condenación. Ahí en Juan 3 dice que el Señor vino a salvar este mundo, pero ya están en condenación por cuanto no han creído en el Hijo unigénito. O sea, hay que entender primero que el mundo está condenado. Nosotros no estamos acá para condenar, sino para salvarlos de la condenación. No estamos aquí para echarlos al infierno, sino que queremos sacarlos de ese lugar. Eso estamos haciendo acá con esta palabra, con esta enseñanza, recordando un poco los tiempos de Noé y de los postreros días, cómo sería la gente. Entonces, usted dirá ahí, hermano, hermana, que nos está escuchando, que nos están comentando, que están pendientes, sí, yo estoy en esto, yo cómo soy libre, cómo me salvo, qué puedo hacer. Entonces, el Salmo 119, Anita, en el versículo 9, dice, ¿cómo el joven limpiará su camino? Con guardar tu palabra. La palabra es la esencia pura, es Cristo en un libro que tiene vida. O sea, la Biblia es el único libro que cuando uno lo lee, el autor se hace presente. Es el único libro cuando uno lo lee, el autor entra a tu vida, se revela de una forma extraordinaria. Entonces, el primer paso es tomar la palabra de Dios. Hoy usted está recibiendo palabra y dice que la salvación no viene por una ley, no viene por un papel con firmas, sino que la salvación viene por medio de la fe. Aleluya. Amén. Entonces, y dice que la fe viene por el Romano 10:17, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, usted ahora, hermano, está teniendo fe, ahora usted está escuchando palabra de Dios, sabe que Cristo es el Salvador, sabe que estamos viviendo tiempos malos, peligrosos, como los tiempos de Noé. Entonces, usted está oyendo palabra de Dios, está aumentando su fe. Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Humillarse delante de Dios, reconocerse de todo corazón, no a media, ni un poquito más, ni un poquito menos, sino que de todo corazón decir, Señor, yo no puedo. Conversamos un poquito antes de este video con mi hermanita Anita, que uno por su fuerza no puede. Usted a lo mejor ha intentado dejar el pecado cuántas veces y no ha podido. Quiere buscar a Dios, quiere orar más, quiere ayunar, quiere más alabanza, hacer algo por Dios, pero usa su fuerza y fracasa y cae. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nos humillemos delante de Él, que busquemos de Él con todo el corazón. De hecho, hay un pasaje, según de Crónicas 7:14, muy citado, que dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, si oraren, si buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos. ¿Cuáles malos caminos? Toda soberbia, toda apostasía, toda avaricia, todo pecado, todo afán, toda mentira. Todo, tú puedes analizar, te apóyate en tu conciencia, que tu conciencia te vaya diciendo todo lo malo. Entonces, el Señor nos oirá desde los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Si nos arrepentimos, nos humillamos y si tomamos la palabra de Dios y la empezamos a guardar. Oh, si el Señor me dice que le busque, entonces le voy a buscar. Si el Señor me dice que me aparte para Él en su palabra, me voy a apartar para Él. Si me dice que tengo que perdonar, lo voy a hacer. Y si no puedo perdonar, a lo mejor usted me dirá, hermano, es que el dolor que me causaron a mí
es muy grande. A mí me falló mi esposo, me fallaron mis hijos, me fallaron en el trabajo, yo fallé, yo mentí, yo caí, me metí quizás en un lugar donde nunca tenía que haberme metido. Bueno, persona amada, humíllese ante el Señor y dígale, Señor, heme aquí. Yo me humillo delante de ti y obra tú. Y el Señor le va a ayudar, persona amada, que usted guarde la palabra de Dios. Esto es parte y el principio y yo sé que aquí Anita me va a ayudar bastante, el principio de cómo podemos empezar a cuidarnos en esta Cuidarnos. generación que va de mal en peor. Pero el Hijo de Dios tiene que ir de bien a mucho mejor. Aleluya. Así es, hermano. Pues sí, cierto. Humanamente, como lo dijiste, es imposible agradar a Dios. Humanamente, la Biblia dice, porque solamente por fe podemos Amén. agradar a Dios. Por eso yo creo que el Señor hoy, a los que conocen a Jesús, nos está exhortando una vez más, pues a permanecer en su palabra, porque solamente permaneciendo en la palabra de Dios y permanecer no es solamente leer un pasaje de la Biblia o un versículo de la Biblia antes de acostarte en la noche y pues, ya, cumplí, me puse el plus, ya cumplí hoy. No, permanecer es como dijo Jeremías, me comí este libro y Juan también, me comí este libro y eso, vivir con la palabra de Dios, vivir llenos de la palabra de Dios, que en tu boca siempre, siempre el Espíritu Santo te recuerde lo que dijo Jesús en aquel entonces. Mira, qué interesante, hablando de la palabra de Dios, cuando vivimos en ella y conforme al Espíritu Santo, ¿no? Pues el Señor nos recuerda, como nos dijo, vendrá el Consolador y Él os recordará las palabras que yo os he dicho. Amén. Entonces, bueno, para testimonio, hoy mi mamá y mi hermanita tenían que llegar de otra ciudad. Yo sabía que venían hoy y más o menos como que, ¿no? Pues calculamos que entre las 12 a las 4 en ese tiempo tienen que llegar. Pero no sabíamos concretamente cuándo iban a llegar. Entonces, algo así bien interesante, ¿no? Es algo sencillo, pero me dio mucha alegría porque dijo, Señor, qué lindo que Espíritu Santo, aún en cosas así, me recuerda tu palabra. Entonces, estoy limpiando la cocina. Bendito Dios. Y ya estoy terminando de limpiar la cocina, así el sudor así me salía. Y en ese momento escucho que viene mi mamá, que abre la puerta y dice, hija, y me entró el Señor, en ese mismo momento el Espíritu Santo me dice, así vendrá el Señor de repente, y bendito el varón que esté haciendo la obra de Dios. Amén. Y yo dije, pues, wow, Señor, o sea, me hizo una comparación así viva, porque yo estaba en ese momento, ¿no? Pues limpiando la casa, esperando a mi mamá, y en ese momento viene ella, y oye, escuchando su voz, el Espíritu Santo me recuerda, me habla, y yo, wow, Señor, gracias por, pues, permitirme, ¿no? Pues, es mínimo, es ser fiel en lo poco, ¿no? Pues de pronto limpiar la casa es un deber de cada mujer, ¿no? Pero qué hermoso que el Señor usó esa parte para recordarme la palabra. Entonces, ¿a qué llevo con toda esta historia? Que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y de su palabra para que en el momento necesario el Espíritu Santo va y te recuerde. Estás en un conflicto con alguien, el Espíritu Santo va y te da su palabra. Tienes una dificultad, no sabes qué escoger de pronto en el trabajo o tienes que hacer alguna decisión muy fuerte en tu vida y el Espíritu Santo va te recuerda su palabra, porque Dios no habla cosas extraordinarias, Él habla lo que está en la palabra de Dios, en lo que está ya escrito en su palabra. Conforme a su voluntad, todo está aquí. Entonces, ¿cómo tenemos que estar llenos de Jesús, llenos de la palabra de Dios, para que esa palabra esté en nuestras bocas de día y de noche? Así como el Señor le dijo, para que le enseñes a tus hijos de día y de noche, para que esta palabra esté siempre en tu corazón, amárralas en tus manos, en tu cuello, que esté siempre en tu boca. ¿Ya ven? Es el consejo, como decir, perfecto para cada cristiano. Llénate de la palabra de Dios. Gloria a Dios, mi hermanita. Gloria a Dios. Mire qué maravilloso. Me acordaba de un testimonio que escuché, que había un varón que cuando era un varón borracho de la calle,
y cuando se abría el templo a las 5 de la mañana, más o menos, la iglesia se abría para la oración, este varón entraba a la iglesia y se ponía a gritar y gritaba, Jesús, 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 y luego se iba. Y cada vez que se abría el templo, el pastor iba a abrir el templo para la oración 5 de la mañana, este varón de la calle entraba y gritaba, Jesús, Jesús, Jesús. Entonces, ¿qué pasó? Que un día un joven le dijo a este pastor, pastor, ¿qué es de ese varón que el que grita, viene a las 5 de la mañana y grita Jesús y luego se va? Y le dice el pastor, mañana vamos a conocerlo y vamos a ver qué pasa con él, porque yo lo dejo y se va. No me le he acercado, pero mañana. ¿Qué pasó? Que al otro día no llegó más este varón. Y al otro día tampoco. Y por el periódico, por las noticias, se habían enterado de que este varón había sufrido un accidente y estaba en el hospital. Entonces el pastor con este joven fueron rápido al hospital porque querían verlo. Y cuando entraron a la habitación, ven al varón de lejos que estaba ahí en la camilla y el varón los mira y le dice, ya es tarde. Y le dice el pastor con el joven, ¿cómo tarde? ¿Qué pasó? Cuéntanos, ya es tarde. ¿Pero por qué? ¿A dónde están ustedes? Jesús estuvo aquí. Y impactados los hombres decían, pero ¿cómo? Y este varón empezó a contar que en la noche vino un varón que se presentó a la puerta. Y cuando mira a este varón y empieza a decir, y empieza a llamar a este varón que se llama Jim, era el nombre. Y le dice 3 veces, Jim, Jim, Jim. Y el varón reacciona, ¿quién eres? Y le dijo, yo soy Jesús, aquel que tú ibas a llamar ahí al templo. Y se le reveló, se le manifestó, se le reveló. Entonces, a veces, ahora la gente nos está escuchando, mi hermanita, que estamos hablando de un tema tan importante de los últimos tiempos y cómo ya los jóvenes se tienen que preparar, porque recibo así que muchos de los que van a estar y están pendientes de este video, son personas que a lo mejor es primera vez que lo van a ver, primera vez que van a decir, ¿y cómo hallo a Jesús? Y a veces no tenemos que complicarnos tanto para que nuestra vida sea transformada, para que nuestro corazón sea cambiado, sino que es tiempo de clamar, es tiempo de llamar al Señor, de invocar su nombre y de decir, Señor, te ruego que hagas una obra en mí. Yo al Señor, años atrás, yo le decía, Señor, si tú eres el Dios que abrió el mar rojo, quiso pasar a tu pueblo en el desierto cuando la ropa no le envejeció, las sandalias, los zapatos no le envejecieron. Si tú hiciste milagros tan extraordinarios, entonces tú trata con mi vida, tú ayúdame con mis debilidades, con lo que tiene que salir, con lo que tiene que ser transformado en mí. Así y cuando usted le dice al Señor de corazón eso, persona amada, Dios no tarda en responder. Dios no tarda en hacer la obra porque Él se deleita. Y el Salmo 112, bienaventurado el varón que teme al Señor y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Entonces deleitémonos, busquémosle con todo el corazón y es tiempo de clamar, es tiempo de arrepentirnos, es tiempo de dejar del pecado toda suciedad y hacer la diferencia, porque el Señor dijo que si en los últimos tiempos no fueran acortados estos días, nadie sería salvo. Entonces, imagínate, Anita, los tiempos que nos acercamos son tiempos tan malos que dice que por la maldad de muchos el amor se enfriará. Nos acercamos tiempos tan malos que es necesario que usted hoy escuche lo que el Espíritu Santo está hablando y vamos y humillémonos delante del Señor. Así es, mi hermano. Sí, que me impresionó mucho la historia que contaste de este hombre, ¿verdad? Que no conocía a Dios, pero pronunciaba su nombre y el Señor, pues que todo lo ve, todo lo escucha y todo lo sabe, sabía el momento necesario cuando revelarse, ¿no? Pues mostrarse a este hombre, no sé si joven o anciano, pero Dios es tan misericordioso.
y les podemos confesar y testificar que el Señor es bueno para con los hombres. El Señor vino a este mundo no para salvar a los justos, no para salvar a los que, pues, se tratan de cuidar bien, a los que son buenos bastante, ¿no? Pues a los ojos de los hombres. No, el Señor vino a salvar a lo que se había perdido. El Señor vino a salvar al que reconoce, Señor, tengo en mí este pecado, tengo en mí este pecado, soy así. Como leyeron aquí los hermanos, que hay soberbia, que hay egoísmo, que hay falta tal vez de agradecimiento. Mira que muchas personas no son agradecidas el día de hoy. En lo elemental, los hijos no son agradecidos a sus padres y pues les hablan con aspereza, como si fueran ellos los padres y los padres fueran los hijos, cosa que Dios abomina, porque el Señor dice en su palabra, hijo, sé obediente a tu padre, a tu madre. Hijo, pues honra a tu padre y a tu madre. Es la primera mandamiento, el primer mandamiento con promesa. Ya ves que para Dios es muy importante. Y si te reconoces que en tu vida hay esa desobediencia, esa falta de gratitud, no solamente a las personas, sino también a Dios, porque Él todos los días Amén. permite que salga el sol, Él todos los días permite que venga la lluvia, Él todos los días permite que todas las estaciones del año pues estén ahí día tras día, el sol, la luna, la hora pasa, el tiempo pasa, tu salud está en las manos de Dios y tú siempre ingrato. Si de pronto tú reconoces en ti, Señor, he sido ingrata contigo, Señor, pues lo único que tienes que hacer es ponerte de rodillas y reconocer quién tú eres delante de Dios. Y reconocer, Señor, conocemos tu grande amor, que viniste a esta tierra para entregar tu vida, para cumplir la justicia de Dios, cosa que nosotros humanamente nunca lo hubiéramos hecho. Y no lo pudiéramos hacer porque nadie es perfecto. Entonces el Señor creo que está también llamando la atención, no solamente a los hermanos cristianos que ya conocen la palabra de Dios, sino tal vez a las personas que están tal vez buscando la verdad. Y el Señor quiere mostrarte la verdad. La verdad es Cristo. Y el único que puede dar felicidad es Jesús. El único que puede salvarte de todos tus pecados es Jesús. El único que puede cuidarte y cuidar a tus hijos en medio de esta generación perversa es Jesús. Él es la única salida de este mundo. Es la única solución. Es como decir, no, pues la pastilla necesaria para salvar su vida. Será Amén. muy tonto, será muy necio no aceptar lo que el Señor nos está diciendo hoy. Pues toma mi palabra y apégala a ti. Di, Señor, yo quiero que tú vivas en mí. Mis amados hermanos y Angelito, Bendito Dios. Amén, Señor. el Señor ha vuelto un poco este programa de lo que habíamos planeado hablar y vemos que el Señor no solamente quiere exhortar a los hermanos en Cristo, a las hermanas, a los jóvenes, a que busquen a Dios, a que lean su palabra, a que permanezcan en la santidad, en la santificación. Más tarde veremos unos consejos que estuve escribiendo. Creo que será pues de bendición, ¿verdad? Recordarlos, porque el Señor siempre nos ha aconsejado como buen padre. Desde la mañana nos habla el Señor, ¿verdad? Para que andemos en su camino, en su caminito estrecho, para que lleguemos al cielo. Con todo esto vemos también que el Señor está extendiendo las manos a aquellas personas que tal vez se han olvidado de Cristo o tal vez nunca pensaron en Él. El Señor, si tú, amada persona, nos estás escuchando hoy y todavía no conoces a Cristo, todavía tienes carga de pecado en tu conciencia, el Señor hoy te está extendiendo su mano y te está diciendo, yo morí por ti 2000 años atrás para darte salvación. Y lo único que debes hacer es creer en Él. Y es creer y entregar tu vida, tu corazón, reconocer tu pecado y entregárselo a Cristo. Señor, ese corazón lleno de pecado, lleno de maldad. Y tal vez te reconoces que tú eres una de esas personas que estuvimos leyendo, que no tiene a Dios en su corazón. El Señor te dice, dame, hijo mío, tu corazón, y mira en tus ojos por mis caminos. Hoy es día de entregarse a Jesús. Hoy es día de reconocer que la única solución de tu vida es Jesús.
el único que puede cambiar toda situación, cualquier cosa, cualquier enfermedad que ha atacado tu vida, el único que te puede dar paz. Mis amados hermanos, vivimos en un mundo donde no hay paz. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos dirán paz, paz, pero no habrá paz. Habrá guerra. No estoy hablando de guerras mundiales ni nada de eso. Guerra dentro de ti mismo. Guerra en tu casa. Guerra en tu familia. No hay paz para el impío, dice el Señor. Por eso, ¿para qué tercar? ¿Para qué permanecer con ese corazón pues sucio? Entrégaselo a Cristo. Y el Señor es fiel y justo. El Señor es muy misericordioso para poner en ti su corazón. Un corazón limpio, un corazón sano, un corazón lleno de paz y de alegría, un corazón que puede perdonar a los demás, un corazón que ya no tiene la conciencia cauterizada, ni la tiene sucia. Así como los niños que cuando no tienen todavía la conciencia pues pecaminosa, digamos así, no tienen pecados y son tan hermosos. Así el Señor, cuando nacemos de nuevo, así somos delante del Señor como unos bebecitos, limpiecitos. Y lo único que nos dice es, cuídate en esta santidad, confía en mí, apégate cada día más a mí, ora, pasa tu tiempo conmigo, escudriña mi palabra. Gloria a Dios. El Señor es tan hermoso, mis amados hermanos. Angelito, estoy maravillada que el Señor nos está guiando a hablar de estas cosas porque el Señor quiere salvar almas. El Señor no quiere que seamos, como si no, pues egoístas, que nos encerremos con esta felicidad que conocimos a Jesús, que tenemos vida eterna. El Señor dice, compartan lo que tienen. Estamos compartiendo con ustedes lo que nosotros recibimos. Recibimos por gracia el perdón de Dios. Y hoy estamos hablando a ustedes que el Señor Jesús les puede perdonar, les puede sacar de esta generación y puede incluso mirar tu corazón y decir, Él es como Noé, está andando en perfección delante de mí. Él está andando conmigo, como lo hizo Noé, que Noé caminó con Dios. Enoc caminó con Dios. Mis amados hermanos, es tan hermoso caminar con Jesús. O sea, creo que es lo máximo que uno puede desear como cristiano para este mundo que se está perdiendo en pecado, en el diablo engañado. Lamentablemente a todo el mundo ha engañado que no pasa nada si pecas. Y todos cayeron. Y el Señor hoy te dice, hay una solución. Hay un hermoso camino que se llama Cristo. Escoge ese camino y te irá bien. No es que no tendrás problemas, sino que cuando tengas problemas, el Señor Jesús estará contigo. Él te dará paz en tu corazón. Mira, mi hermano, ayer una hermanita nos contó lo que le sucedió, una hermanita de aquí de la iglesia, que iba en su auto. Amén. Y en un momento que iba a doblar una esquina, y dice que de pronto vio una visión que venía a una velocidad muy fuerte un auto, y dice, y yo vi, yo no sé cómo, pero dice, yo vi que el demonio entró en la persona que estaba en ese auto. No pasaron 5 minutos cuando ese auto, que ella había visto en esa visión ahí antes de que eso sucediera, y le choca muy fuerte el carro, muy fuerte, toda la parte de adelante se la llevó. Pero la hermana, Dios la salvó, dice, yo sentí tanta paz en ese momento, yo ni grité, o sea, como que algo así me cubrió, y ya como que ya estaba preparada que eso iba a suceder. Mis amados hermanos, nos puede suceder estas cosas, un accidente, nos puede suceder una enfermedad, incluso el hecho de muerte, pero el Señor siempre nos dijo, estaré contigo, te daré mi paz, te cubriré, que no tendrás temor. Y los cristianos no le temen a la muerte, porque sabemos que la muerte solamente es un pequeño paso de esta vida a la vida eterna, donde estaremos por siempre en la presencia del Señor Jesús. Mi alma alaba al Señor. Qué hermoso, mi hermanita Anita. Alabado sea el nombre de Dios. Y pienso en el amor de Dios. Pienso en el amor de Dios que es tan grande, mi hermanita. En estos tiempos uno pensará que Dios nos da la oportunidad y está dando la oportunidad
Y a veces uno compara de que el Dios del Antiguo Testamento era muy malo y ahora el del Nuevo Testamento es bueno. Y no, no porque en los tiempos de Pedro dijo en sus cartas y en 2 de Pedro que Noé era pregonero de justicia, era un Así es. predicador de justicia, de verdad. O sea, puedo entender y tratar de imaginar que Noé estuvo muchos años, casi 100 años, fueron muchos años, que él estuvo haciendo el arca y mientras él la hacía, yo creo que pasaban los gigantes, porque habían gigantes, Sí. pasaban todo tipo de hombres, mujeres, de todos los hombres perversos, y pasaban y veían a un hombre que trataban de loco, y dice, ¿qué está haciendo este? Porque dicen los estudiosos que ese tiempo era tiempo de sequías, y siempre Así cuando hay, es. y siempre cuando hay mucha maldad, hermanita, Dios trae sequía. Siempre pasa. En estos Ujú, tiempos está pasando lo ujú. mismo. Siempre cuando el pecado está morando fuerte, Dios manda sequía. Entonces, en los tiempos de Noé también había sequía. Entonces, la sequía, él estaba construyendo una barca. Era como, no era lógico. O Muy sea, ¿qué está lógico. haciendo Noé? La gente yo creo que lo trataba de loco. Pero me imagino yo que, como dice Pedro, que era un pregonero de justicia, yo creo que él les predicaba. De alguna forma, o sea, con el hecho, con el acto, con el arca que estaba haciendo, él decía, no va a venir un desastre, va a venir algo, tienen que arrepentirse, tienen que buscar de Dios. Entonces Así Dios, es. por su gran amor, hermanita, es tan grande el amor, que por su gran amor dio Así es. tantos años, y Dios podría haber mandado a Noé y el arca podría haberse construido en un año, en unos meses, podría haber mandado ángeles y se hace el arca, pero Dios permitió que Noé lo hiciera paso por paso, día por día, Así es. mes por mes, Así es. para dar la oportunidad a los hombres para que se arrepintiesen de sus malos caminos. Amén. Entonces, Amén. Dios no le dará la oportunidad a aquellos que mi hermanita leyó ahí en Timoteo, estos hombres ávaros, estos hombres pecadores, ¿no tendrán hoy la oportunidad de convertirse? Sí, está la oportunidad. Está la Amén. oportunidad de arrepentirse, está la oportunidad Aleluya. de clamar hoy en día y decirle, Amén. Señor, perdóname de todos mis pecados. A lo Así mejor es. no, y no esperes que sea en un accidente, no esperes que Claro. sea que ocurra una tragedia, que el mismo virus o toda pandemia, todo lo que pueda venir, mortandad alguna, toque tu vida para que tú digas, Señor, ahora yo comienzo de nuevo, ahora yo te Así busco. es. Ahora puedes hacerlo, persona amada, ahora puedes hacerlo. Entonces, yo que veo a Anita, mi hermanita amada, que el amor de Dios es muy grande. Aleluya. Así Y se es. manifiesta en quién, en su Hijo en estos tiempos. Dios nos está Amén. hablando a través de su Hijo. ¿Cuántos videos hoy los hermanos pueden buscar por internet donde están predicando de Jesús, donde están invitando a volverse al camino? O sea, ya no hay excusa. A través de estas redes sociales, Así es. ya el evangelio está llegando a todo el mundo, a todo lugar. Así es. Esto aceleró el proceso de Dios. Uno dirá, cerraron las iglesias a nivel mundial o muchas iglesias, pero a través de estas redes sociales ahora uno puede sintonizar y buscar y ver que están Así donde es. uno busque, hay un hermano predicando del Señor. Así es. Eh, Entonces, el amor de Cristo, en Romanos 5:8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Valoremos ese Aleluya. amor, Amén. aprovechemos ese amor. Hay personas que han perdido al amor de su vida porque nunca la valoraron o nunca valoraron al varón. Hay personas que nunca supieron atender a sus hijos porque nunca valoraron el tener un hijo. Hay gente que no puede tener hijos. O hijos que perdieron a sus padres porque estos hijos en su rebeldía nunca valoraron lo que tenían. Entonces, hoy nosotros tenemos a Cristo, hoy tenemos la gracia, hoy tenemos la Amén. salvación. Valoremos Amén. esto antes que sea demasiado tarde. Por un momento, Anita, se me pasó un pensamiento. Decía, bueno, estamos conversando acá la palabra, pero ¿y si fuera el arrebatamiento ahora mismo? El video queda andando, quedaría andando y la gente quedaría preguntándose, esperando que muchos se vayan, pero los que no quedarían mirándose diciendo, ¿qué ocurrió aquí? Y eso va a pasar en cualquier momento. Así es. Así es. Debemos que ya estar ya preparados.
Amén. para cualquier momento, porque bueno, el Señor nos dejó claro que en los últimos tiempos, antes de su venida, viviremos cosas como la que estuvimos hablando, de una generación perversa, hombres perversos y apostasía en las iglesias. Y pues, ¿qué más tenemos que esperar? Hasta que el Evangelio sea predicado a toda criatura, por todo el mundo. Y ahora, hermanito, acabaste de decir, estas redes sociales han apoyado de una manera extraordinaria para llegar a lugares súper extremos de todo el Amén. mundo. Y el Señor permite que a través de estas redes sociales prediquemos el Evangelio y compartamos la palabra de Dios. Y le doy gracias a Dios por tener ese privilegio, ¿verdad, mi hermanito? De hoy hablarles con amor y sinceridad, testificando del amor de Dios y pues rogándoles, como dijo Pablo, porque os ruego, pues vengan a Cristo. No porque Él los necesita, la verdad, porque Dios es Dios, sino porque tu persona, tu alma, necesitas a Dios. El Señor quiere darte salvación. El Señor, con mucho amor, como un padre de familia que espera a su hijo pródigo, Amén. está esperando. Incluso ya tiene la ropa preparada, ya tiene el anillo preparado para cuando vengas, tirarse al cuello, abrazarte y decirte, te estuve esperando. Así es nuestro Dios. Amén. Gracias, Señor mío, por tu amor y misericordia, Anita. Qué lindo, Sí, que los hermanos aprovechen esta oportunidad, que la aprovechen de que el Evangelio no es un Evangelio, algunos dirán extremista, algunos dirán duro, otros dirán súper radicales. El Evangelio es un Evangelio hermoso. Es maravilloso si uno lo vive con el corazón, si uno así es. realmente ama a Dios y Dios lo único que quiere es amarnos y nosotros no queremos dejarnos amar por Él. Y Dios nos ama a través de sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, o sea, nos hacen bien. Sus mandamientos me Amén. traen Amén. vida, me traen salud, me traen Aleluya. esperanza, me traen fuerza, me traen vigor. Su palabra me Así limpia, me exhorta, me enseña a tener una buena vida en todo sentido, a refrenar esta lengua, a tener cuidado con lo que miro, con lo que oigo, amén. a ser un pacificador. O sea, su palabra me ama a mí, o sea, Dios me ama a través de su palabra y va y me dice, toma, sírveme. O sea, ¿qué beneficio le hago yo a Dios? Así, Nada, Anita, yo no beneficio en nada, Dios, pero con Dios yo soy completamente beneficiado. O sea, el único que amén. hoy se va a beneficiar es aquella alma que dice, sí, yo hoy día sirvo con todo mi corazón al Señor, hoy día Así yo me es. entrego por completo a mi Dios. Así Entonces, es. uno medita y dice, claro, o sea, lo que nosotros estamos hablando acá es el amor de Dios. A algunos les Así es. puede chocar, a Amén. algunos pueden decir, pero ¿por qué? Si yo he escuchado tanto por ahí que dicen, pero es que todos somos débiles, es que está bien, es que a todos nos falta, no existe hombre perfecto, persona perfecta. No. Mientras tú más te entregues al Señor, mientras más te santifiques, mientras más le busques Amén. a Dios, aleluya, Amén. te vas a sentir más pleno, más lleno, más, Aleluya. como se dice, en el paraíso de Dios, mi hermanita. Así es. Así es, Angelito. Mientras que hablabas, el Señor me recordó una palabra de la Biblia y quiero leerla, no solamente citarla, sino leerla en Amén. Apocalipsis 22. Apocalipsis 22, versículo 11. El Señor, también hablando de los últimos tiempos, el tema de hoy, ¿no? Pues los tiempos que vivimos en estos días. Y dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Qué interesante. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Mis amados hermanos y Amén. personas, Aleluya. amigos que nos están escuchando y nos seguirán escuchando, porque este video estará en el aire. Hoy hay una oportunidad de volverse a los caminos de Cristo, de entrar
por las puertas angostas, estrechitas, para estar ahí con Jesús y vivir una vida con Jesús, porque vendrá un momento y se está acercando cuando ya Dios cerrará la puerta. Y entonces dirá que el injusto siga en su injusticia, pero el que es justo, haga la justicia todavía, santifíquese todavía. Eso que el hermano decía, no estamos hablando de perfectos, estamos hablando de personas que fueron lavadas por Cristo y están buscando la perfección. Se están santificando cada día en la presencia del Señor, buscando la voluntad de Dios, escudriñando la palabra día y noche, meditando en ella, compartiéndola, porque eso es vida. Y eso es santificarse con Jesús. Eso es llenarse del Espíritu Santo Bendito para ser Dios. guiado por este mundo, por el Señor en este mundo que estamos viviendo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se está enfriando. Para que esto no nos suceda, amados hermanos, tenemos que permanecer en la santidad, en la justicia de nuestro Dios, en la santificación, en ese proceso, no dejando los pecados. Hermano, perdón que, como decir, no, otra vez estoy con este tema, porque es algo que he estado, digamos así, compartiendo con Amén. algunas personas. Muchas personas llamadas cristianas que lamentablemente no sienten que son limpios por Cristo y luchan constantemente contra el pecado porque aún no viven por la gracia de Dios, porque aún no viven cubiertos de la justicia de Dios y están luchando con el pecado e incluso predican esto, que la santificación es dejar el pecado poco a poco. Eso es herejía y queremos dejarlo bien claro. El pecado se deja en el mismo momento cuando tú reconoces que eres un pecador, cuando tú reconoces que el Señor Jesús es santo, 3 veces santo es el Señor, los ángeles, los querubines, los seres celestiales le claman santo, santo, santo es el Señor. Y tú reconociendo su santidad y tu pecaminosidad, que no eres santo, tú no puedes alcanzar eso, pero tú lo reconoces y te entregas a Jesús, le pides perdón y te arrepientes de tus pecados, en ese mismo momento tú dejas todos los pecados atrás, porque el Señor dice que los toma y los echa a lo más profundo del mar para nunca recordarse de ellos. Imagínate el amor de Dios, Él ni se recuerda de tus pecados, Él te perdona, te da una vida nueva, te da un corazón nuevo, te da el Espíritu Santo para que te guíe y ya tú estás viviendo en santidad y te estás santificando cada día para que tus ropas queden limpias, para que tus pies, porque dice el Señor, el que está limpio, no es necesario que se limpie otra vez, pero los pies, dice, se pueden ensuciar, porque caminamos en este mundo, porque andamos aún en esta tierra y el pecado dice que nos asedia, tenemos que correr de él para que no nos alcance, pero ya no vivimos en pecado, vivimos en la santidad de Dios. Él en nosotros es santo, Él en nosotros es justo. Y nosotros como cristianos, hijos de Dios, que amamos a Dios y la santidad de Dios, nos cuidamos en la santificación. Perseveramos en la santificación, porque la perfección vendrá solo cuando estaremos en el cielo, cuando dice el Señor, y verán que son como yo. Es ahí donde nos daremos cuenta, Señor, es que nos parecemos a ti, porque tu Espíritu Santo moraba en nosotros, así como moró en Jesús, y lo guiaba a la verdad, a la obediencia a su Padre. Así nos guía a nosotros en la obediencia a Cristo. Y llegaremos al cielo y dice, y veremos que somos como Él. ¿Se imaginas, hermano? Que te digan, hijo mío, ¿tú eres como mi hijo Jesús? Yo no sé ustedes, pero yo tengo deseos de llorar y de arrodillarme delante del Señor y adorarle. Porque es tan hermoso lo que el Señor hace con nosotros. Amén. Nos saca de las tinieblas y nos pone en su luz. Esa luz que ni los ángeles lo pueden ver. Ellos bajan su cabeza, su rostro, sus ojos, porque no pueden mirar a aquel que ilumina todo el mundo. Dicen, no, el cielo no necesita sol,
porque Dios mismo es la luz. Entonces, si andamos en luz, andamos en Jesús. Reflejamos su amor en nosotros. Reflejamos la luz de Cristo en nosotros. Somos como la luna. La luna por sí sola no tiene luz, pero ella refleja la luz del sol. Amén. Si queremos reflejar la luz de Cristo, tenemos que ser parte de Cristo. Tenemos que tener el corazón de Cristo y permitir que Cristo more en nuestros corazones y santifique cada día nuestro caminar. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermano, y el Señor está profundamente convenciéndonos de la importancia de, pues, cuidar nuestro caminar, andar con Cristo, con Dios, como lo caminó Noé. Amén, mi hermanita. Bueno, de hecho, bueno, mencionaste ahí de que el Señor nos acuerda más de nuestros pecados. Amén. Pero a los que les gusta seguir pecando, ¿qué hacemos? Le refrescamos la memoria al Señor. Entonces, volvemos a pecar donde el Señor olvidó. Entonces, como a propósito, prácticamente le decimos, Señor, mira, acuérdate de esto, y pecamos. Y la palabra, y a veces nosotros parece que nosotros somos bien suaves para hablar, porque dice ahí en 1 Juan 3:8, Anita, dice que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto vino el Hijo del Hombre, o sea, Cristo, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Y ahí en 1 de Pedro 1:16 dice ser santo porque yo soy santo. Aleluya. Entonces, y esto es simple, deja que Cristo viva en ti, descanse en Él, Amén. Confía en Él, sumérgete en Él, Aleluya. Deja que Cristo haga todo lo que tú necesitas hoy, pero déjalo, autorízalo, ábrele tu corazón. Ábrele, deja que entre ahí, porque el Señor quiere cenar esta noche, quiere cenar este día contigo, Él quiere obrar. Aleluya. Y ahí mi hermanita, ahí hablaba en Apocalipsis 22, uno dice, pero yo estoy bien así, soy santo, soy justo, pero fíjense aquí, cuando mi hermanita dice, pero el que es santo, santifíquese todavía. Aleluya. Eso quiere decir, o sea, el Señor me está diciendo, Ángel, ¿tú eres santo? Te falta todavía. Sigue santificándote. ¿Tú ya eres justo? ¿Tú ya crees que estás bien? No, esfuérzate, sigue. ¿Tú ya piensas que el evangelio que lleva está bien y se acabó? No, ponle más empeño, más fuerza. Amén. Hasta la venida del Señor. De Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, mi hermanita amada. Pues sí, porque como el Señor me recordaba hoy con esto de la limpieza de la casa, para que cuando venga el Padre de la casa, bueno, que sabemos que es que Jesús nos encuentre haciendo en lo que Él nos dejó, en lo que Él nos puso. En este caso es cuidando nuestros corazones, practicando la justicia, llevando hacia adelante la palabra de Dios, siendo de ejemplo y pues claro, compartiendo el hermoso evangelio que salvó nuestras vidas para que sus vidas también sean salvas. Gloria a Dios. Que nos encuentre así el Señor. Así pues le traeremos gloria a nuestro Dios y nuestros corazones rebosarán de alegría y de paz y bueno, servirle al Señor es lo máximo que uno puede hacer en esta tierra, ¿verdad? Amén, mi hermanita Anita, que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza, porque el Señor está aquí, sí, la mano de Dios es poderosa, poderosa, ilimitado su poder, pero nosotros como que empequeñecemos todo, se levanta la guerra y nos cuesta tanto, así que estoy contento, Anita, por esta palabra que Dios nos ha traído. También me recuerda a los tiempos peligrosos que vivimos, del cuidado que hay que tener. Aún Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea, la guerra es con este mundo, la guerra es con el enemigo, la guerra es con nosotros mismos. A veces nosotros somos los que ponemos impedimentos, obstáculos, el que no puedo, es que me miraron feo, es que me hablaron feo, es que opinan diferente. Entonces, este es el tiempo de que crucifiquemos esta carne y nos entreguemos al Señor por completo.
Aleluya, Jesús, porque el Señor ya hizo todo por nosotros. Nos toca creer y amarle, porque es el corazón agradecido. Una vez escuché a mi mamá predicar, bueno, mi mamá predica mucho y por la misericordia de Dios siempre fue un instrumento de Dios para la salvación de muchas personas. Y Amén. bueno, fui testigo de muchas predicaciones, ¿no? Que a través de mi mamá Dios salvaba personas, a almas. Y bueno, en una de ellas era un joven, yo me acuerdo, y mi mamá para darle a explicar, ¿no? Pues el amor de Dios y cómo él respondería, le puso este ejemplo. Imagínate que te estás hundiendo y no sabes nadar. Alrededor tuyo no hay nada que te pueda ayudar. Nadie, nada, ni un barco, ni nada. Y te estás hundiendo. Y tú en tu desespero gritas, ayúdenme, ayúdenme. Y viene Jesús, te extiende su mano, te saca de las profundidades, te pone a salvo en la tierra firme. Ya, él salvó tu vida ahí en ese momento. Pero él voltea y se va. ¿Qué vas a hacer? Le decía mi mamá a ese joven. Pues estaré agradecido toda una vida, respondió. Mis amados hermanos, amamos a Jesús porque le agradecemos que nos Amén. sacó de ese lodo, que nos sacó de esos pecados horribles que hacíamos, que nos sacó de esta generación perversa y malvada, que nos cambió esa mentalidad, que no podíamos ser humildes, no teníamos la capacidad, no teníamos la capacidad de hacer el bien. Y el Señor pone en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad y empezamos a hacer el bien. Empezamos a hacer las buenas obras que Él desde antes de la fundación del mundo preparó para nosotros. ¿Qué vamos a hacer entonces con Jesús? ¿Lo vamos a dejar ir? Ya Él nos salvó y bueno, gracias Jesús. Adiós, no, pues ya, hiciste lo tuyo, ahora vivir mi vida. Qué ingrato sería, ¿verdad? Y sabes que, Como Anita, que amamos. la mayoría hace eso, porque Sí, se ve los 10 lamentablemente. leprosos, en los 10 solo uno agradeció. Así es, así es. Lamentablemente, mi hermano, es lo que vemos en este mundo. Dios siempre extiende la mano. No hay ni una persona que pueda juzgar a Dios que no le extendió la mano, porque Dios es justo y en el cielo lo sabremos, que Dios extendió la mano a cada alma Amén. que vive en esta tierra, empezando Adán, terminando en la última personita que van a ser en la tierra mientras que estamos aquí. Dios extendiendo la mano todos los días, llamando a través de sus profetas y sus apóstoles, llamándonos a través de la palabra, llamando a través de siervos así tan inútiles como somos, y el Señor te está llamando, vuelve a mi camino, ven a mí, hijo mío, ven a mí, hija mía. Amén, Pero lo que Señor. vemos es que las personas lo que dicen, gracias Señor, hiciste todo lo que pudiste, ahora yo vivo mi vida. ¡Qué ingratitud! Lo que espera el Señor es que seamos agradecidos. Y en ese Amén. agradecimiento, tú ames a Jesús, te esfuerces por esa persona que te sacó de las profundidades cuando tú no podías salir solo y no podías salir sola. Entonces, en ese No, agradecimiento es que permanecemos en Cristo, porque le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Es como bendito Dios. consecuencia. No somos los primeros que amamos a Jesús porque somos así de buenos. No, Él nos amó primero y nosotros, como agradecimiento, nosotros nos llenamos de tanta pasión por aquel que nos amó, por aquel que nos salvó, por aquel que dio su vida por nosotros, que queremos agradarle. Y el Señor, a través de su Espíritu Santo, pues nos guía, nos lleva en sus caminos, aguantados de la mano como un buen padre. El Señor es tan fiel. Si nos ponemos a mirar nuestras vidas, no hace mucho, cuando regresé de San Petersburgo, yo estaba trabajando, tenía un trabajo en la escuela y bueno, pasaron muchas cosas
que iban contra mi alma, contra mi espíritu, para que, pues, como decir, no, pues para que yo me amargara contra Dios, cosas así que sucedían. Y una vez me senté ya cuando llegué aquí a esta ciudad Amén. y me puse así a pensar y le dijo, Señor, yo te agradezco porque en cada situación yo veía tu mano. Yo me veía más atraída por Dios. Yo veía que las manos del Señor me abrazaban. Aunque no lo entendí en ese mismo momento y no parecía que estaba abrazada por Dios, pero después, al pasar el tiempo, Señor, si llegué hasta aquí, ¿yo fui la que me cuidé? No, Cristo fue el que me cuidó. ¿Yo fui la que perdoné a esas personas? No, Cristo fue el que en mí obró para que yo perdonara. Cristo fue en mí el que hizo la obra, me trajo hasta aquí y puedo mirar y decir, Señor, gracias por toda la vida que he pasado. No importa lo que haya sido, yo le doy gracias a Dios porque Él siempre estuvo cerca. Él siempre sostuvo sus manos sobre mí. Nunca me dejó sola. Hay una hermosa historia, es cortita, que se llama Huellas en la arena. Seguro que la has escuchado, ¿verdad, Angelito? Preciosa esa historia. Pero no me acuerdo Cuando bien, dice, a ver de qué trataba. dice que una joven dio un sueño y dice que veía su vida y paralelamente veía que en la arena habían dos pisadas de personas, bueno, de ella y de otra persona, y ella entendía que ese era Jesús. Entonces dice, cuando veía los problemas, los momentos de las situaciones de la vida, que ella se sentía muy sola, muy humillada y todo eso, ella miró hacia la arena y veía solamente un par de huellas. Y ella dijo, Señor, ahora sí no entiendo. ¿Por qué me dejaste en el mismo momento cuando yo lo necesitaba tanto? Y el Bendito Señor Rey. le abre los ojos y le dice, no, hija, es que en ese momento yo te tenía sostenido en mis manos y esas huellas son las mías. Amén. Gloria a Así es Dios. Jesús. Él a sus hijos no los deja. En las situaciones más horrendas que puede suceder, Él nos sostiene en sus manos. Él nos carga como un padre amoroso y nos ayuda a pasar esa calle que tiene miles de carros y te pueden atropellar y Él te sostiene para que no te suceda nada, para que tu alma sea salva. El Señor es tan grande, es tan hermoso, bendito sea su santo nombre. Amén. Yo creo, Anita, que el Señor siempre nos está cargando. Sí, así es. Siempre, Bueno, a mí sí. amén, siempre nos tiene en su brazo, en su brazo. Ay, Y de Jesús. repente cuando se cierran puertas y nos enojamos y golpeamos la puerta, ábreme la puerta, pero se nos olvida que el Señor la acaba de cerrar porque detrás de esa puerta hay un león rugiente que quiere devorarnos. Entonces, Así a veces, es. por eso dice la palabra ahí en Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, porque el Señor está en todo, está en todo. Siempre nos está librando, nos está ayudando, nos está protegiendo, pero nosotros en nuestra porfiadez ahí vamos siempre por el lugar donde vamos a caer, por el precipicio, donde vamos a recibir el golpe. Pero qué preciosa historia, mi hermanita, y qué lindo todo gira en torno al amor de Dios. Qué Así maravilloso, es. todo gira, desde el principio de la creación, cuando el Señor Así es. crea todas las cosas, hasta estos tiempos, y qué hablar del último video que Amén. tuvimos, cuando nos recordaba Anita las promesas lindas del Apocalipsis, que el Señor, qué maravilloso. Yo no te ya no ya me quedé sin palabras, quiero ir a orar al Señor y decir: "Señor, de verdad te pasaste, Señor". Quiero esas promesas. Quiero ver todas esas promesas cumplidas en mí, Señor. Gloria a Pues Dios. sí, mi hermanito. Dios es bueno y creo que está hablando una vez más de su amor. Es cierto. Amén, bendito Dios. Amén, mi hermanita. Así que bueno, invitando a los hermanos, yo creo que ahora los hermanos quieren solamente del Señor, desde que comenzamos a hablar, ahora, Amén. y quieren de Amén. Jesús, de Jesús, de Jesús, y Jesús ahí ya entró al corazón. Así que ahora Amén. servir, a buscarle, porque estamos en los últimos Amén. tiempos, y el Señor nos está alentando, el Señor habla a tiempo, en el tiempo y aún fuera de tiempo si es necesario, para que nosotros estemos alerta. Por eso dice, orad y velad, porque no sabéis el día ni la hora en que ha de venir.
y también orar y velad para que no entréis en tentación. Tenemos que Así es. la oración es la llave de todas las puertas, porque la oración yo me Aleluya. contacto con el que ama mi alma. En la oración yo voy y me refugio en quien yo he creído. En la oración yo voy a buscar las fuerzas que me hacen falta. En oración yo voy Aleluya. a clamar para que Dios me tome, me recoja, me seque las lágrimas, me dé el buen Amén. consejo. Todo está en la oración. Y fíjate, Anita, que lo que más cuesta en estos tiempos, en general a muchos cristianos les cuesta la oración. Yo he escuchado mucho de cristianos, oh, me cuesta orar. Es que no, ¿por qué le falta el tiempo? Porque o se están ocupados en otras cosas. Entonces, y así, la carne siempre se va a oponer a buscar al Señor. Vas a querer buscar de Dios y de repente te vas a sentir, ay, que tengo cansancio, tengo sueño, ya no quiero más. Pero persona amada, todo lo que usted hoy ha escuchado, todo aplíquelo, tómelo y llévelo a la oración, Señor mío. Amén. Y ahí vaya al Señor. Aleluya, mi hermanita. Así es. Hay un hermoso testimonio, mi hermanito, mientras que hablabas, que llevemos al Señor todo lo que hemos escuchado, porque es cierto que Dios habla con nosotros a través de la oración también, no solamente estudiando su palabra y escudriñando su palabra, sino que en oración el Señor nos fortalece, porque vemos a Jesús, tenemos el ejemplo de Jesús. No vamos a hablar de muchos héroes que en la realidad, Hudson Taylor, George Mueller, Wesley, Finney, todos esos hombres eran hombres de oración. Vamos a tomar a Jesús, el ejemplo mayor. Oraba en las noches buscando a su Dios, a su Padre. Amén. Oraba. Y si el Señor, que era el mismo Dios, buscaba a su Padre porque lo necesitaba, porque necesitaba hablarle, necesitaba tener su fortaleza, necesitaba sentir la presencia de su Padre en su vida mientras que estaba en esta tierra, ¿no lo necesitaremos nosotros? ¿Acaso somos aptos para vivir una vida santa o para vivir los mandamientos de Cristo? No, no somos nada sin oración, no somos nada sin el Espíritu Santo, sin la palabra de Dios. Y el testimonio que recordé, apenas habíamos llegado para acá, para Rusia, como misioneros, y no sé cómo Dios puso en nuestro camino a una persona, un hombre, que buscaba mucho a Dios, buscaba en muchas religiones, quería encontrar la verdad. Pero su esposa, él, mientras hablaba con nosotros, decía, no, pero mi esposa seguro nunca va a venir a Cristo, porque ella es así como que muy orgullosa, ella cree que puede sola, pues, vivir la vida y todo eso, ¿no? Pero bueno, Dios permitió que esta mujer viniera, hablando con mis padres, el Señor empezó como a tratar con su corazón, con su mente, con su conciencia. Y dice, yo no creo en, como decir, no, pues que Dios en oración le puede hablar a las personas. Son ustedes que se lo inventan, porque era una persona muy preparada, era una persona profesional. Ya ves que a veces con tanta inteligencia les es difícil, pues, sencillamente creer como un niño, ¿verdad? Y bueno, decir, yo no creo que Dios me pueda hablar en oración, no lo creo, no. Dios está en los cielos, sí está, porque ni creía en Dios. Y mi mamá le dijo, mira, haz un experimento. Y es como que se interesó, ¿no? A ver qué experimento le decía a mi mamá. Y mi mamá le dijo, cuando llegues a casa, ponte de rodillas delante de Jesús y órale. Y dile, Jesús, yo no creo en ti. Yo no sé si puedes hablarme. No creo que me puedas hablar. Pero si quieres hablarme, heme aquí. Yo quiero escuchar tu voz. Y la mujer como que se quedó así con eso. No, pues qué tontería, esos de niños, hacer experimentos y no sé qué. Pero dice que fue a la casa y el Espíritu Santo no la dejaba tranquila. Haz ese experimento, haz lo que te dijeron. No te va a costar nada. Si te habla bien y si no, pues está bien, ya quedaste con la tuya. Ella tenía ese conflicto dentro de sí. Y bueno, mi hermanito, se puso de rodillas esta hermana. Hoy es hermana. Gloria a Dios. Y en cuanto empezó a hablarle al Señor, Dios le dio una palabra. Le habló al corazón, a lo más profundo. Le dijo aquello que ella necesitaba. Nadie lo sabía, solo ella y Dios. Y Dios le habló. Gloria a Dios.
Qué Esta mujer maravilla. llama por teléfono llorando, llorando, pidiendo perdón por haberse burlado, ¿no? De los hijos de Dios y pensando que somos locos, ¿no? Que decimos que Dios puede hablar en oración y que Dios pues tiene alguna relación con el ser humano. Sí lo tiene, Bendito Rey. sí lo tiene. Gracias, Señor. No te estoy invitando, si eres una persona atea todavía o no creyente, que hagas ese experimento, porque Dios en su soberanía te puede de pronto no hablar. Pero a esta persona sí le habló. Dios quiso salvarla a través de este experimento. Pero el Señor por muchas formas nos habla y nos pide. No nos pide, el Señor nos dejó el ejemplo. Orad sin cesar. Orad, porque vuestro adversario el diablo anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso nos dice, Amén. ustedes oren. Ese es el arma muy fuerte para que el Señor pues obre, proteja y pues sigamos hacia adelante. Por eso, desde el principio, mira, Angelito, qué interesante. Empezamos hablando, cuando empezamos a hablar de los consejos, ¿no? Para vivir en este tiempo perverso, en la generación en que vivimos, e indagar en la palabra de Dios. Y ahora el Señor nos está recordando con mucho amor y paciencia acerca de la oración. Porque sin oración no podemos perseverar en la santidad. Sin oración no podemos ser santificados. Sin oración no somos nada. No somos cristianos. Y no es una oración religiosa de ponerse de rodillas, bueno, Señor, gracias por este día, a ver qué más decir. No, 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 no. La oración es cuando tú de todo tu corazón, 2 o 3 palabras, pero que salen de tu corazón, y sinceramente reconoces tu condición delante de Jesús. Es hablar con Dios, es contarle a Dios Amén. como si fuera un amigo así sentado, como ahorita Angelito y yo estamos aquí sentados. Así Jesús, tú no lo ves, pero Él está ahí. Es hablar con Él. Y el Señor se complace muchas veces en hablarnos también a nosotros, en confortar nuestras almas conforme a su palabra. Enseguida abres la Biblia muchas veces, miles de veces me ha sucedido, que tengo preguntas y se las hago a Jesús y escudriñando la Biblia después, el Señor permite que lea específicamente la respuesta a lo que yo estaba pidiendo. Yo, wow, Señor, gracias. Eso es maravilloso. El que no lo ha experimentado, pues pobre persona, pero Dios quiere abrirse así, completamente a ti. Por eso hoy te está llamando Jesús, te está atrayendo con lazos de amor, con esta palabra, compartiendo en esta sencillez la palabra de Dios. El Señor está llamando a cada alma. Ven a mí y yo estaré contigo. Gloria a Dios. Mi alma alaba al Señor. Yo creo que si nosotros nos estuviéramos convertidos, yo correría de nuevo a aceptar al Señor, a recibirlo en mi corazón. Amén, amén. Nuevamente. Y bueno, dicen que la oración, la llave de todas las puertas, las batallas se ganan de rodillas, Así es, y así lo así es, podemos ver. hermano. Y medito en el amor, medito en la misericordia. Y finalmente el Señor me sigue llevando y veo la paciencia también de Noé, hermanita. La Amén, paciencia que amén. tuvo este varón de ver el pecado que había y que él hacía el arca, y ver las burlas, ver que no llovía, ver que había sequía, ver el problema que estaba ocurriendo. Y este varón como ahí creyó. Aquí todo va Amén. este varón creyó. Porque Aleluya, hoy día, aleluya. imagínate, Anita, el Señor venga y te diga: "Anita, prepárate un arca". Es como, guau, pero un arca. Es Sí, como pues imagínate. tremendo. Así como hablábamos el otro día de Abraham, que el Señor dijo: "Deja Sí, tu tierra, tu parentela, haré de ti una gran nación". Creyó. así Entonces, es. todo esto va en creer. Si usted, persona amada, Amén, cree lo que hoy día el Señor le está hablando, va a amén. ser una persona bendecida, como el testimonio que contaba mi hermanita, que si esa profesora, creo que era profesora, o la persona que hablaba, fue y creyó, porque tuvo que creer para ponerse ahí a orar. Entonces, el Señor hace maravillas cuando uno cree. Luego viene la Amén, paciencia, viene la obediencia, viene amén. el guardar la palabra, el sometimiento, Así y es, ahí el Señor, bum, derrama lluvia. así es. Claro que en ese tiempo se pasó el Señor con la lluvia, porque fue para juicio,
y se llevó a toda esa generación, pero hoy día el Señor también quiere derramar lluvia, pero lluvia de bendición. Acá en Amén. Chile hoy día ha estado lloviendo mucho, mucho. Hemos tenido días lluviosos, pero también termina la lluvia y el día se pone lindo. Pero el Señor hoy día quiere derramar lluvia de bendición sobre las vidas, lluvia en los Amén. corazones. Hoy hay gente que Amén. necesita paz, hay gente que necesita consuelo y hay gente que necesita volverse al Señor, a Cristo, que necesita volverse a tomar el primer amor, que lo soltó y Así es. se le fue por ahí. Hoy es tiempo de tomar lo que dejamos. Hoy es tiempo de Sí. volver al camino. Aleluya. Es tiempo de correr Amén. a los brazos del amado. Hoy día es tiempo de volver a decirle a Dios, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Amén. ¿Hace cuánto Aleluya. que no, hace cuánto que no le decimos a Dios que lo amamos? ¿Hace cuánto que no le decimos a Jesús, oh Jesús, te necesito tanto? ¿Hace cuánto que no le decimos a un familiar, oh te amo, le vamos a dar un abrazo? ¿Hace cuánto hemos... ¿Qué pasa? Que cuando nos alejamos de Dios nos secamos, nos vamos Ujú. poniendo secos, nos ponemos fríos en los sentimientos, las emociones, somos personas frías, ya no queremos hablar con nadie, entramos en la pena, en la tristeza, nos cerramos al mundo, a la gente, no queremos ver a nadie, Así pero es. eso es lo que provoca Jesús, provoca lo que necesitamos, provoca ese amor, Ujú. provoca esa gracia divina. Así que gloria a Dios porque ha sido de tantas bendiciones este trabajo que se está haciendo con mi hermanita, lo que se ha hecho hoy, Aleluya. que le invitamos a que usted escudriñe esto, búsquelo, Amén. revíselo y corra al Señor. Si usted dice, Señor, es verdad, Amén. estaré mal en algo, háblame, dime algo, y el Señor no va a tardar en hablar Así es. conforme a su necesidad. Amén. Porque dice el Señor que el que quiera conocer la voluntad de Dios, la conocerá. Porque el Gloria a Señor Dios. se abre al ser humano. Y pues la voluntad de Dios es que seamos salvos, que conozcamos al Amén. Dios vivo y pues que le Gracias. amemos. Gracias, Señor mío. Así es, mi hermanita. Gloria a Dios. Es hermoso, es hermoso. Y le doy muchas gracias a Jesús por este hermoso tiempo que tuvimos con el hermano Angelito compartiendo la palabra de Dios, exhortando a los amados hermanos, exhortando a los amigos que vengan Amén. a Cristo, que pues anden en sus caminos, que perseveren a vivir con Jesús en este mundo lleno de maldad, para que seamos luz a esta tierra, para que seamos pues sal para sanar a esta tierra y pues para sanar esta tierra, porque de otra manera, ¿cómo vamos a ayudar a nuestros familiares? ¿Cómo vamos a ayudar a nuestros vecinos para que también obtengan la paz, para que también obtengan la salvación cuando nosotros mismos la tenemos y la podemos compartir? Amén. Qué importante la sal, hermanita, ¿eh? Porque le da sabor a todo. Sí, amén. Pero Pues sí, lo importante realmente le da también es sabor a no todo. ser, no ser mala sal y no y permitir pues que la sal sazone al punto necesario, porque a veces cuando hacemos demasiada salada la comida puede ser no muy rica. Eso ya estamos hablando de la sabiduría de Dios para usar la palabra de Dios en el momento necesario y cuando Dios quiere, ¿no? Pues porque no Ah, podemos andar por nuestra propia cuenta. gloria a Dios, mi hermanita. Amén. Gloria a Dios. Así que, mis amados hermanos, Dios me los bendiga. Tomen Sí, toda ya esta nos vemos. palabra, toda esta enseñanza y seguramente vamos a seguir compartiendo. Estaría bonito también que de repente los hermanos, porque así también ellos te han ido pidiendo, Anita, temas Ujú, que hablar, que los hermanos sí, siguieran comentando qué es lo que ellos necesitan, igual su necesidad para llevarlo a la oración y que Dios nos amén. siga guiando en estos temas preciosos que hemos hablado, temas lindos como hemos hablado de todo. Hemos hablado de todo. Primero hablamos de la obediencia, de los niños, los padres. Hemos hablado de la santidad, los tiempos de Noé, y la fe que Así estuvo, es.
la fe que tuvo Abraham y el Señor nos ha llevado a hablar de muchas cosas que sabemos que han sido de mucha bendición para su vida y también para la nuestra. Pues amén, mi hermano. Amén. Así que, bueno, estimados hermanos que nos están viendo, que nos verán, les amamos mucho en Cristo Jesús y pues deseamos que el Señor llene sus corazones de paz, que ustedes conozcan al Señor así como el Señor los conoce a ustedes, porque nada es encubierto de Cristo. Desde que usted nació, ya el Señor lo conocía. Desde que estábamos en el vientre de la madre, ya el Señor tenía un plan para cada uno de nosotros. Por eso deseamos con todo nuestro corazón que ese plan sea cumplido en cada uno de ustedes y que el Señor sea exaltado en esta tierra mientras que vivimos y tenemos la oportunidad y el privilegio de respirar. Glorifiquemos el nombre de Cristo. Con esto pues nos despedimos. Muchas gracias a todos los hermanos que estuvieron aquí con nosotros y que estarán después mirándonos. Deseamos pues una linda noche, una linda tarde para ustedes allá en Latinoamérica, una linda noche para acá, para Rusia, porque ya pronto vamos a ir a descansar. Y bueno, el Señor es fiel hasta el final. Confiemos en Él y amémoslo de todo corazón. Amén. Dios les bendiga mucho entonces, mis amados hermanos. Saludos a todos los hermanos, a todos, también a mi familia, le mando saludos. Saludos a la familia de mi hermanita Anita y a todos los hermanos en Cristo. Que Dios les bendiga, que les guarde y a seguir firmes y adelante. Así es, amén, aleluya. Bueno, con esto nos despedimos, Angelito. Muchísimas gracias, hermano, por esta bendición de compartir contigo la palabra de Dios para la gloria de nuestro Padre amado. Amén, gloria a Dios.